Eh, Buenas tardes. Vamos a comenzar con el seminario de física, del tema de fuerza eléctrica, ¿no? Justamente. Y bueno, ¿no? Algunas de las cosas que tenemos que tener pendientes es lo que sería justamente la ley de Coulomb, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? No justamente que si nosotros tenemos, ¿no? Lo que serían digamos, dos cargas, ¿no? Comúnmente representadas como esferitas. Justamente, ¿no? Si las dos tienen, por ejemplo, no importa sea cual sea el signo, por ejemplo, la fuerza, ¿no? Que van a recibir ambas, se van a aplicar entre ellas, justamente va a tener el mismo módulo, ¿no? El módulo va a ser el mismo y las orientaciones opuestas. Similar a lo que se veía en Newton, ¿no? Si recordarán, parecido, ¿no? Justamente. Bueno, ¿y cuál es la ley que gobierna esa fuerza, no esa magnitud de la fuerza? Es la de acá, ¿no? Justamente. La ley de Coulomb no dice eso, ¿no? Justamente que para partículas, ¿no? Con condiciones estacionarias, podemos decir que su fuerza tiene ese comportamiento, ¿no? Justamente que es una constante por el producto del valor de las cargas sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Prácticamente es similar justamente a lo que fue la ley de gravitación universal, ¿no? Como se vieron en una clase pasada, ¿no? Que era una constante por el producto de masa sobre la distancia al cuadrado. Bueno, en este caso, lo que sería justamente la fórmula, ¿no? Que nos da la ley de Coulomb, justamente tiene una forma similar. Y bueno, ¿no? Justamente acá tenemos el valor de la constante de Coulomb, ¿no? Que es un valor considerable, que es 9 por 10 a la 9, ¿no? Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que es un valor aproximado de la constante, pero que sin embargo para los problemas que vamos a contar en estos ejercicios, nos van a servir, ¿no? Y nos van a ser de mucha utilidad. Bien, ¿no? Justamente lo que ven debajo de esto, que es justamente potencial y el otro, esto todavía no se enfoquen, dado que como todavía no han tocado el tema de campo eléctrico ni de potencial eléctrico, por ahora no vamos a ver estas cosas de abajo, ¿no? Bien, solo centremos en esto. ¿Qué nos referimos con condiciones estacionarias? Nosotros nos referimos a eso cuando nosotros tenemos cuerpos, condiciones estacionarias, cuando tenemos, por ejemplo, cuerpos o cosas en donde ciertas características físicas se mantienen, ¿no? Entre comillas, constantes. ¿Qué nos referimos con eso? Bueno, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este caso la carga es constante y justamente nosotros asumimos que las partículas están quietas, por ejemplo. Pues es que estos temas se llaman referidos electrostáticos, por ejemplo, ¿no? En ese caso, posiciones fijas, ¿no? O, por ejemplo, velocidades también, ¿no? Un poco. Pero en sentido práctico, nosotros no vamos a analizar estas circunstancias, sino también vamos a analizar, por ejemplo, cuando partículas se mueven, ¿no? Pero esas cosas las vamos a analizar solo con ciertas pinzas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, por ejemplo, si queremos analizar con esta ley de Coulomb tal cual como está acá, con una constante, podemos hacerla, ¿no? Pero con ciertas salvedades, ¿no? Por ejemplo, que el cuerpo que se mueva no sea a velocidades muy grandes, no sean cercanas a la luz, obviamente, ¿no? Porque eso sí, en esos casos ya no se cumple como tal la ley de Coulomb, así como tal cual, como una constante fija, ¿no? Y pues, ujú. Esas son las salvedades, tal vez, se deben tener en cuenta, que son más que todo para tener en cuenta la amplitud de la ley, ¿no? La ley, más que todo, es cierto ámbito en donde se puede aplicar, ¿no? Así como se aplican la ley de Newton y otras, ¿no? Bien, luego de esto, otro detalle a recalcar sería justamente el de que, justamente, para una distribución de cargas cualquiera, las fuerzas electrostáticas se suman, ¿no? Esto es lo que se llama la ley de superposición, ¿no? Justamente que nosotros, así como cuando teníamos un cuerpo cualquiera, acá un cuerpo cualquiera y se le aplica una fuerza, otra fuerza, otra fuerza y otra fuerza, todo esto era equivalente simplemente de repente una fuerza hacia allá nada más, ¿no? ¿Recordamos eso del Newton? Sí, ¿no? Muy bien.
Entonces, igual, cuando nosotros tenemos acá una distribución de cargas, cualquiera, justamente nosotros tenemos acá un cuerpo y justamente las fuerzas, ¿no? Que le aplican cada uno, justamente todos se van a sumar, ¿no? Y se va a obtener una nueva fuerza, ¿no? Es la que sería la resultante, ¿no? Es decir, ¿no? Que tú aplicas sería la ley de Coulomb para estas dos partículas. Para estas dos, obtienes esta fuerza, ¿no? Y así igual, ¿no? Con cada par de partículas y puedes obtener justamente la que le aplican a esta partícula, por ejemplo, todas las demás cargas, ¿no? Sumándolas nada más los vectores. Bueno, esos serían los dos principios que hay que recordar, ¿no? De la teoría. Esto de acá no necesitamos todavía tenerlo en mente, esto todavía no. Este es referente a lo que sería el tema de potencial y energía eléctrica, ¿no? Bueno, continuemos, ¿no? Ahora vamos a pasar a resolver los ejercicios. Muy bien. Teniendo, ¿no? Justamente esto, hay que recordar, ¿no? Justamente. Dice, no, mira, digamos, en un experimento para determinar la carga de un grupo de partículas se obtuvieron los siguientes resultados, ¿no? Los que ven ahí. Y dice, ¿cuáles de esos valores están de acuerdo con la teoría atómica de la materia, ¿no? Bueno, ¿no? Para este caso, esto que quieren decir, ¿no? Justamente, las cargas de una partícula se obtuvieron, ¿no? Bien. Nosotros, para nuestro caso, nosotros vamos a asumir que lo que serían los cuerpos, las unidades básicas van a ser para nosotros el electrón, bueno, no el electrón, el protón y el neutrón, lo conocemos, ¿no? Y por tanto, justamente una carga, cualquiera, debe ser múltiplo de lo que sería el valor del electrón, ¿no? Justamente. Es decir, que para que sea una carga real, tiene que ser justamente K veces un electrón, ¿no? Siendo K un entero, ¿no? Un K entero, ¿no? Eso debemos recordarlo, ¿no? Justamente. Claro, justamente el electrón, ¿no? Eso está por el electrón, con K entero. Sí, ¿no? Sí, yo creo que eso, de repente, sí los han visto, ¿no? Si no es acá de repente, ¿no? No te ocurre, pero sí lo mismo. Este, Entonces, ¿cómo podemos decir si algunos de esos valores de acá son válidos, ¿no? Simplemente tenemos que hacer la división. La carga que tenemos acá entre justamente las cargas de acá, ¿no? Y entre justamente lo que es el valor del electrón. Y tiene que darnos aproximadamente un valor entero, ¿no? No necesariamente el mismo valor, pero un valor exacto, pero sí un valor que sea prácticamente un entero, ¿no? Y bueno, ¿no? A ver, entonces tenemos eso, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuánto sería el valor del electrón, por ejemplo? O bueno, en el primer caso, ¿no? Ah, cada uno ¿no? Como por el electrón te debe dar Q1, ¿no? Como hemos dicho, entonces, K1 va a ser, ¿no? Justamente Q1, Q1 sobre el electrón. ¿Cuánto sería la carga del electrón, a ver, por ejemplo? A ver, voy a un momento. Eh, ya, la carga del electrón para nuestro caso de estudio va a ser esta, ¿no? De menos 1.6 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Bien. Entonces, acá tenemos que el primero es 6.4, ¿no? 10 a la menos 20, ¿no? Y el otro, el electrón, ¿cuánto es? Mm, El electrón, segundo, el electrón es de 1,6, ¿no? Ah, chicos, si en cualquier momento se me va el audio y ya no me escuchan, avísenme, por favor, que esos son fallos técnicos. Continuamos. Ah, no, por 10, ¿no?
justamente, por 10 a la menos 19. Entonces, eso va a ser 4, ¿no? Si nos damos cuenta. ¿Esto cuánto va a ser? 4. ¿Sí, no? Va a ser 4 por 10, ¿no? A la menos 1. Lo que sin duda no es entero, ¿no? ¿Cuánto nos da? 0,4. Ya no, chicos, 0,4. 0,4 no es entero, entonces eso no es un múltiplo de lo que sería no sería un múltiplo. Así es. Como podemos ver, no es un múltiplo de la carga elemental, ¿no? Que asumimos nosotros, así que no podría ser. Para el segundo caso, a ver, por ejemplo, ¿no? Para el segundo caso, por ejemplo, la segunda constante, y la segunda constante sería, por ejemplo, 3,5, ¿no? Nos ponen 3,5 a la 19. ¿Y cuánto nos da esto? Esto nos da, se va el 10 a la menos 19 y nos quedaría esto nos daría algo de más o menos 2,18. 5, lo que aparentemente tampoco es una carga elemental. Así que no, tampoco podría ser porque no es entero. Ni se aproxima, ¿no? Así que tampoco es. El tercero, ¿no? Raíz de 2, por ejemplo, sobre 18. La raíz de 2, por ejemplo, tiene un valor aproximado de 1,4140. ¿No? Entonces, si con la menos 18, ¿no? Entonces eso sería más o menos cuánto, ¿ves? Entre eso nos daría 0,8838834 por 10 a la menos por 10 nada más, ¿no? Como podemos ver, por 10, ¿no? Sí. Así que justamente eso tampoco podría ser. Y el K4, la última constante, la última constante, a ver si revisamos esto, sí, ¿no? Aparentemente sí va a ser, porque sería 9,6, 9,6, 19, ujú, 9,6 entre 1,6, que acertadamente es 6, el valor exacto. Así que podemos ver que prácticamente justamente de los 4 que se nos dan, solo el 4 es un valor que según este modelo es realmente justamente una carga real, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? ¿Se ha entendido? Lo que hacemos es esto, ¿no? Que nosotros sabemos que el cuerpo debe tener electrones, ¿no? Que le dan esa carga negativa o positiva, ¿no? Porque falta de electrones, ¿qué va a dar? Falta de electrones es una carga positiva. Exceso de electrones da una carga negativa. Bien, chicos, entonces, por lo que nosotros para que el cuerpo tenga una carga real, debe tener o tanto un número, una carga que es equivalente a un múltiplo de los electrones, ¿no? Ya sea que sea por escasez o por falta. Es por eso que se divide sobre la carga del electrón, ¿no? Muy bien. Entonces pasaremos al siguiente ejercicio. ¿Está bien?
Si dos cargas iguales de un coulomb están separadas en el aire por una distancia de 1 kilómetro, ¿cuál será la fuerza entre ellas? Bueno, no, esta es una aplicación directa de lo que es la ley de Coulomb, ¿no? Que es la fuerza por la constante, por el producto de cargas, ¿no? Recordemos Q1, Q2 sobre, perdón, sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces hay que reemplazar nada más, chicos. Tenemos entonces que la fuerza para este caso sería la constante, que lo reemplazamos al final. Ahora lo podemos pasar de una vez. Sí lo podemos reemplazar de una vez. Si recordamos, el valor de la constante es de 9 por 10 a la 9, ¿no? Así que acá va a ser 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Uy, perdón, sí, multiplicado por la carga del primero, ¿no? Dos cargas iguales, así que son ambas de un coulomb. 1 por 1. Es decir, que es 1, nada más, sobre la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia de 1 kilómetro? Que 1 kilómetro es 1000 metros. Kilo, no recordemos el prefijo kilo. Es 1000 metros. Como es al cuadrado, entonces va a ser 10 a la 6, ¿no? Entonces esto simplemente va a ser 9 por 10 a la 3, ¿no? Que eso va a ser a cuánto? A 9 kilonewtons, ¿no? Kilonewtons, ¿no? Muy bien. Pero nosotros debemos recordar algo. ¿Qué nos dice acá? Repulsión o atracción. O atracción, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este caso, no? Nosotros, nosotros cuando tenemos eso, tenemos que analizar y recordar algo, ¿no? Cuando nosotros tenemos acá cargas iguales, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa? A ver, se repelen, ¿no? Se van para allá y para allá. ¿Y qué pasa cuando son iguales? A ver, se atraen, perdón, cuando son opuestos. Se atraen, ¿no? Exacto. ¿Y qué dice acá? Cargas iguales, ¿no? Entonces, ¿cuál será? Recordemos que solo hay dos casos, ¿no? Entonces, ese es de repulsión. Entonces, la respuesta creo que es más que clara. Tenemos el valor y tenemos ya cómo es la naturaleza de las fuerzas. Son del tipo repulsiva. ¿Por qué? Porque son cargas del mismo tipo. Digamos, del mismo signo, ¿no? Ambas positivas. Por eso decimos que es de repulsión. Y ya se la hace. ¿No? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Yo creo que sí se entiende, ¿no? Bien, pasaremos al siguiente en tal caso. Si tienen dudas, pueden dejarla en los comentarios. Perdón, sí, en el chat. Bien. ¿Quién nos dice acá, no? Otro ejercicio similar. Se tienen dos cargas, ¿no? De 2 microcoulombs y 3 microcoulombs. Respectivamente, ¿no? Y estas están separadas 3 centímetros. Y nos dice que cuánto vale, ¿no? La fuerza de interacción electrostática. Muy bien. De 2 microcoulombs y 3 microcoulombs, respectivamente. Muy bien. Muy bien, primero recordar, ¿no? Que el prefijo micro representa 10 a la menos 6. Recordamos, 10 a la menos 6. Y bueno, 3 centímetros, ¿no? Centímetros, 10 a la menos 2. Eso hay que recordarlo, de los primeros temas, ¿no? De prefijos y sufijos. Pero bien, ahora sí. ¿Cómo calcularemos la fuerza? Bueno, nuevamente, recordemos, ¿no? La fuerza es igual, ¿no? El producto de cargas por la constante sobre la distancia al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sería la constante? 9 por 10 a la 9. 10 a la 9. ¿Qué más? La primera carga va a ser 2 por 10 a la menos 6, ¿no? 2 por 10 a la menos 6 y... Uy, 2 por 10 a la 6 y el otro es 3, ¿no? 3 por 10 a la 6. Y sobre 3 centímetros, ¿no? Ajá. 3 centímetros.
Pero bueno, pues 3 centímetros, ¿cuánto es? A ver, 3, ¿no? 3, o sea, va a ser 10 por 10 a la menos 2, perdón, menos 4. Sí, no, ya elevando al cuadrado directamente. Claro, porque va a ser 3 por 10 a la menos 2 metros. Al cuadrado va a ser 9 por 10 a la menos 4. Entonces esa sería la ecuación a resolver, ¿no? Justamente. Luego de eso, ¿qué nos saldría? A ver. Va a ser 9 por 2 por 3 sobre 9, ¿no? Y multiplicado por 10 a la, ¿cuánto? A ver, menos 12, 10 nada más, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Sí, 10. Ajá, así que ¿cuánto sería ese valor? Este 9 de acá se va con este 9 de acá. Y te quedaría simplemente 60 newtons. ¿Están de acuerdo, chicos? 60 newtons. Sí, ¿no? Así es, 60 newtons. Se entiende, ¿no? Yo creo que estos ejercicios son directos para que puedan entender, ¿no? Justamente cómo sería el proceso de cálculo, ¿no? Primero sería, ¿no? Pasarlo a las unidades correspondientes de Coulomb. Coulomb. No dejarlos en microcoulomb, sino pasarlos a Coulomb. Igualmente la distancia. Pasarlos a lo que sería este metro. ¿No? Esto sería pasarlo a metros. Y esto a Coulomb. ¿No? Y ya, bueno, el cálculo es bien. Muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio. Dice, ¿no? ¿Qué exceso de electrones ha de colocarse sobre cada una de las dos pequeñas esferas separadas entre sus extremos para que las fuerzas de repulsión entre ellas sea de tal valor, ¿no? 9, 10 a la 9, menos 19. Separada a 3 centímetros. Muy bien. Dirán, ¿qué nos piden acá? El producto de las cargas. Como ambas se le va a echar, se le va a depositar el mismo número de electrones, entonces nosotros debemos de hallar, ¿no? El número de electrones que se va a dar a cada uno, o sea, a los dos se les da el mismo, ¿no? Entonces tenemos que hacer esto, ¿no? La fuerza, ¿no? Que va a haber entre ellas va a ser igualmente, ¿no? Las dos cargas, ¿no? Bueno, ¿no? Carga por la misma carga. Como son se le va a dar electrones al mismo, a los dos, entonces ambos van a tener carga negativa, ¿no? Hay que recordar eso. Como son negativas, se repulsan, ¿no? Se repelen. Así que directamente pondremos acá cuadrado, ¿no? Y sobre su distancia, ¿qué es cuánto? De 9, ¿no? 9 por 10 a la menos 4, perdón. Ya elevando el cuadrado. ¿Y la constante de cuánto es? A ver, la constante era de 9 por 10 a la 9, ¿no? Sí, ¿no? Eso ya lo recordamos. Entonces, se va el 9 y te va a quedar simplemente que la fuerza, que es igual, a ver. Va a quedar que es 10 a la 6, ¿no? 10 a la 6 por Q al cuadrado, ¿no? Pero nos dice que la fuerza de cuánto es, ¿no? Pero fuerza es de cuánto, de 9, ¿no? 9 por 10 a la menos 19 newtons, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá, no? Que justamente Q al cuadrado, Q al cuadrado, ¿cuánto va a ser? Q al cuadrado es igual a 10 a la 10 a la 6 sobre, no, perdón. Va a ser el valor de la fuerza, no se despejando, ¿no? Pasando el 10 a la 6 a dividir, ¿no? 9 va a ser 9 por 10 a la 6, 10 a la menos 19, perdón. 10 sobre 10 a la 6. ¿Qué eso qué es igual? A ver. Eso es igual a justamente a 9, ¿no? 9 por 10 a la menos 25. ¿No? Justamente. Sí. Sí, está bien. Sí, hay un pequeño error que se me ha pasado acá.
Así es, ¿qué es acá? 5, perdonen. 5, perdónenme. Ajá, 5 ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, acá sería 24 menos 24. Muy bien. Bien, entonces, Q, ¿cuánto sería? A ver, Q. Nosotros sabemos que como se le va a dar ambos electrones, ¿de cuánto va a ser? El Q va a ser de, justamente negativo, ¿no? 9, ¿no? 9 por, perdón, 3, ¿no? 3 por 10 a la menos 12. Hasta ahí están conformes, ¿no? Pero dirán, esa no es la respuesta, ¿no? Ah, perdonen, no, 3 centímetros no es eso, es 10 a la menos 2, perdonen, ¿no? 3 centímetros es 0,03 metros, 0,3 metros, recordemos. El prefijo ¿cómo se llama? Decis, perdón, centi, el prefijo centi, este, significa que es 10 a la menos 2, ¿no? De la unidad que se trabaja. En este caso es de metro, ¿no? Por ejemplo, entonces la unidad centímetro es igual a 10 a la menos 2 metros. Este, no me percaté si tenía algún error de cálculo, pero eso era, ¿no? 10 a la menos 2. Como se eleva al cuadrado, eso se vuelve 9 por 10 a la menos 4. Hay que tener cuidado. Ujú. Con el prefijo. ¿Sí? Supongo que quedó claro. No me lo estoy. Muy bien, ¿no? Entonces tenemos eso. Nos dice, ¿cuál es el exceso de electrones? Entonces tenemos que, como hicimos anteriormente, calcular, ¿no? Calcular el número de electrones, ¿no? Justamente esa constante, ¿no? Calcular K, para hacer el número de electrones, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el K? Recordemos, ¿no? El K va a ser justamente la carga total sobre el valor de la constante D. En este caso es, la carga es menos 3, ¿no? Menos 3 por 10 a la 12. Y el valor del electrón, no recuerdo, era 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Sí, menos por 10 a la menos 19. Ajá, así es. Pues, entonces tenemos eso, ¿no? Acá tenemos entonces que despejar, no el menos se va, entonces el 3 sobre 1,6, ¿cuánto es? Es 1,875, ¿no? 875 menos 24, ¿no? Claro. Sí, ¿no? No, sí, esto sería así por 10 a la menos 19, 10 a la 7. Lo que sería igual a cuánto, a ver, 1,875 por 10 a la 4. Sí, eso sería justamente el número de electrones que se le tendrían que entregar a cada uno, ¿no? Así es. Ujú. Muy bien, chicos, parece que no hay respuesta. Sin embargo, debe ser seguramente de algún error, ¿no? De justamente de donde he sacado los ejercicios. Pero muy bien, se entendió. La solución creo ha sido clara, ¿no? Sin embargo, pueden comentarme si algo no entienden, cualquier cosa. ¿Todo claro? Todo claro, ¿no? Muy bien. Pasaremos al siguiente ejercicio.
Muy bien. Tenemos esto. ¿Qué nos dice? Que si se tienen tres cargas puntuales dispuestas como se ven en la figura, que calculemos el módulo de la fuerza eléctrica resultante, ¿no?, sobre la carga. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La carga. A ver, primero tenemos que analizar. ¿Hacia dónde va la fuerza que le aplica A, por ejemplo? A y C son negativos. Como son del mismo signo, se repelen. Entonces, hacia allá es la fuerza que le aplica, ¿no? ¿Hacia dónde es la fuerza que le aplica, que le aplica B? Como son de signos diferentes, se atraen. Ok, ¿no? Y ese es... Ajá, ahí ven, ¿no? Entonces tenemos eso, justamente, ¿no? Hasta ahí no hay duda, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué nos pide? Que calculemos el módulo, ¿no?, de la fuerza eléctrica. Bueno, a la fuerza que le aplica a C, le llamaremos F de A, ¿no? F de A. F de A. F de A. ¿Cómo es ese módulo de fuerza de F de A? Es, bueno, no recordemos, 9 por 10 a la 9, ¿no? La constante. Por la primera carga, la de A, ¿cuánto es A? A ver. Uy, ¿qué pasó aquí? Le faltó el signo. Bueno, la carga es de 9, ¿no? En valor absoluto, 9 por 10 a la menos 6. Y el otro es 6 por 10 a la menos 6, ¿no? Muy bien. Claro, ¿no? Ahí se... Y esto es sobre la distancia de ambos, que es 9 centímetros. O 81. 81, que elevando al cuadrado, ¿no? 81 por 10 a la menos 4. Bien, tenemos eso, justamente. Entonces, ¿cuánto será el valor del, del valor, ¿no? Justamente este 81 se va con estos dos 9. Y claro, ¿no? Estos dos de acá sumarían ¿cuánto? A ver, estos dos de acá suman 10 a la menos 12, ¿no? Eso ya lo tenemos. Y este de acá con este de acá, ¿cuánto sería? A ver, como este 10 a menos 4 está dividiendo, ¿no? Como podemos ver acá, entonces pasaría hacia arriba, se suma con el signo cambiado, ¿no?, del exponente. 10 a la 4. Esto sería un 10 a la 3, ¿no? 10 a la 3. Entonces, tenemos eso, justamente. Acá te va a quedar 6 por 10 a la 13 por 10 a la menos 2. Sin duda, entonces, que la fuerza de A, ¿cuánto es ahí, no? Fuerza de A es 6, ¿no? 6 por 10, ¿no? Es 60. 60 newtons. Muy bien. Y de acá, entonces, ya tenemos la fuerza de A. Entonces, faltaría la fuerza de B. Fuerza de B. De manera análoga, ¿no? Va a ser 2, ¿no? Bueno, primero es 9 por 10 a la 9. Luego va a ser 2, ¿no? Por 10 a la 2 por 10 a la menos 6, ¿no? Por 6, ¿no? Ujú. Sí, sí. 10 a las 6 y sobre de nuevo. Bueno, ahora ya es 6, ¿no? Ahora es 36 por 10. Ah, entonces, parecido, ¿no? Mm, ¿Qué tenemos acá? A ver, este exponente con este exponente es 10, a la menos 12. Este, a ver, este exponente de acá con este de acá, ¿cuánto sería? Igualmente, ¿no? 10 a la 13.
¿no? Porque este, como dije, está dividiendo para sumar, ¿no? Entonces, y los factores de arriba, ¿cuánto va a ser? A ver, va a ser 9 por 2 por 6, ¿no? ¿Cuánto va a ser? 9 por 2 por 6, que es 108. Acá va a ser 108 sobre 36, ¿no? Uy, ahí, un poco. Entonces, ¿qué tenemos de acá? Que f de b es igual a justamente 108 sobre 36, que es 3, ¿no? 3 por 10, ¿no? Que bueno, 30 newton, ¿no? Hasta ahí no hay duda alguna, creo yo, ¿no? Ahí está bien. Entonces, ¿qué tenemos de estos dos? Tenemos que justamente la fuerza resultante, no, la fuerza resultante en C, ¿no? Justamente la fuerza resultante es justamente simplemente como recordamos que se suman las fuerzas, ¿no? La fuerza que le aplica A, ¿no? Más la fuerza que le aplica B. Recordemos, ¿no? Que se suma, ¿no? Se suma simplemente. Superposición, nada más, en C. Entonces esto, ¿qué va a ser igual, no? Bueno, ¿qué es 60, ¿no? 60 newton, ¿no? Y, y acá el otro es menos 30, ¿no? Menos 30 newton. Bueno, no hay duda, ¿no? Es simplemente 30. 30 newton, sí. Entonces, esta es la solución, ¿no? Justamente. Que la fuerza, el bloquecito CBS de ahí que tenemos, simplemente va a dirigirse, no va a estar acá quieto y va a tener una fuerza resultante de 30 newton hacia la derecha. Y eso es todo. Muy bien, ¿alguna duda? Yo creo que ha sido claro, ¿no? Eso es más o menos el principio de superposición en las fuerzas del tipo eléctrica, ¿no? O sea, hay dos cargas, ¿no? Ponte ahí. Y hay una tercera. Para calcular la fuerza que le aplican en todas las cargas, sería calcular la fuerza que le aplica la primera esferita a este bloque, a esta otra esfera, luego la segunda esfera a este bloque. Y ya, simplemente se suman las fuerzas. Como hemos hecho en Newton, por ejemplo, ¿no? Igualito. No hay dudas, ¿no? Muy bien, pasemos a la siguiente. Dicen, ¿no? Dos esferas conductoras, dicen, ¿no? Claro, no pequeñas, idénticas, pequeñas, y cuyas cargas son 35 microcoulomb y 45 se acercan a tocarse y luego se separan hasta que su distancia es de 10 centímetros. ¿Cuál es ahora la fuerza de interacción entre ellas? Muy bien. De esto solo hay que recalcar dos cosas, ¿no? Tienes acá tu esferita y tu esferita. Luego tienen contacto. Uy, no hay contacto. Entonces, y luego de nuevo se separan. Hasta acá, ¿qué hay? Hasta acá, ¿cuánto tenemos? Por ejemplo, acá hay 35, ¿no? 35 microcoulomb, ¿no? Microcoulomb, ¿no? Y acá es menos 45, ¿no? Menos 45 de microcoulomb. Muy bien. ¿Qué pasa cuando se da el contacto? ¿Qué hay acá? Se transmiten, ¿no? Mejor lo estoy poniendo, ¿no? Hay transmisión de electrones, ¿no? Eso sí, ¿no? Sí lo tienen claro, chicos. Hay una transmisión de electrones, ¿no? Así es, así es. Recuerda que la fuerza eléctrica es un vector, como es una fuerza. Nosotros trabajamos con módulos para hacerlo más sencillo, pero cuando nosotros tenemos que ver la resultante, porque recordemos, ¿no? Que con fuerzas eléctricas y se superponen las fuerzas de cada esferita que le aplican a esa esferita C que estamos analizando, entonces nosotros tenemos que sumar los vectores. Pero como son colineales, entonces simplemente será una suma o resta algebraica, ¿no? Como en este caso son opuestos los vectores, se restan. Pues. Ya. Espero que se haya entendido tu duda. Si no, vuelven a preguntar lo que no se entendió.
Yo te lo respondo. Bien. En este caso, ¿qué dice? La transmisión de electrones, ¿qué pasa? Cuando se transmiten los electrones, ¿qué pasa? Acá hay escasez de electrones, perdón, acá hay exceso y acá hay escasez. Entonces, cuando se pasan, va a haber un flujo hacia allá, un flujo de electrones, ¿no? Que va a pasar hacia allá y luego de que luego de unos segundos, las dos esferas van a tener las mismas cargas, la misma carga. Es decir, que justamente acá va a tener una misma carga A y una misma carga A, ¿no? Tal que 2A va a ser igual a la suma inicial, ¿no? De 35 microcoulomb, la suma inicial menos 45 microcoulomb, que es menos 10, ¿no? Menos 10 microcoulomb. Entonces, que A va a ser ¿cuánto? A ver. A va a ser de 5, menos 5 microcoulomb, ¿no? ¿Hasta ahí, chicos? No. No, yo creo que sí se entendió, ¿no? Bien, me alegro. Entonces eso, ¿no? Tienes los dos bloques de diferentes cargas, los juntas y cuando se juntan hay un contacto y en ese contacto hay una transferencia de carga. En este caso, del que exceso electrones, le va a transmitir una cierta cantidad, ¿no? En pocas palabras, en resumidas cuentas, ¿no? Tienes los cuerpos antes y después, ¿no? La suma de antes es igual a la suma de después. Y cuando hay contacto, en todos los cuerpos se va a adquirir la misma carga. Es por ello, ¿no? Que justamente puedes hacer esto, lo de acá. Sumar, ¿no? Antes, como ha habido contacto, la suma es la misma. Ujú. Va a ser, ¿no? 2A, 35, y bueno, va a ser eso, ¿no? Menos 10, 5. Entonces, como dicen, ¿no? Ahora quieres que calcules la fuerza eléctrica. Bueno, la fuerza eléctrica es directo, ¿no? Lo haremos de frente, que va a ser igual a cuánto, ver, ¿no? 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9, y la otra es, bueno, no va a ser 5, ¿no? 5 por 10 a la menos 6. Por lo mismo, ¿no? 5 por 10 a la menos 6. A la menos 6. Y sobre la distancia al cuadrado, que es de 10 centímetros. ¿No? O 10 a la menos 2. No, 10 a la menos 2 metros. Claro, sí, va a ser 10 al cuadrado. Sí, 10 a la menos 2. Entonces tenemos que hacer este cálculo, ¿no? Bueno, el cálculo es directo. Nos va a salir bueno, ¿no? Mm, con va a salir 10 a la 11. 10 a la 11 y el otro va a ser 10 a la 12, ¿no? Bien, entonces, va a ser uy, bueno, entonces la fuerza en módulo va a ser ¿cuánto? A ver, 9 por 5, 9 por 25, 9 por 25, va a ser entonces 22,5. Bueno, sí, ¿no? 225 por 10 a la menos 1, ¿no? Que es 22,5. ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? 90 newtons, no, 90 newtons no. Cuidado. No, dice 10 centímetros. Recordemos, 10 centímetros en metros es ¿cuánto? 0,1 o 10 a la menos 1, ¿no? La distancia al cuadrado es 10 a la menos 2, ¿no? Y lo demás, bueno, es lo que ya sabemos, ¿no? La constante 9,10 a la 9, 9 por 10 a la 9, perdón. Y el otro, ¿no? La carga, 5 por 10 a la menos 6. Así que no sale eso lo que me han puesto ahí. No sale 90 newton, sale 22,5. ¿O tengo un error? No creo. Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Yo creo que sí, ¿no? Si no, coméntenme. Sí, ¿no? Todo claro.
Muy bien, pasaremos al siguiente ejercicio. Dice, calcula la relación X sobre Y para que la carga Q se mantenga en equilibrio. Muy bien. A este le llamaremos carga 1. A este le llamaremos carga 2, ¿ya? Muy bien. La carga 1, a ver, ¿qué fuerza hace, por ejemplo? A ver, la carga 1 a la carga de en medio, ¿no? Esta de acá, ¿cómo se comporta? Es de repulsión. Entonces la carga 1 lo va a repeler hacia allá, porque son del mismo signo. Y la carga 2 es negativa, ¿no? Y la del medio es positiva. Así que son del mismo signo, ¿no? Así que se van a justamente... Ah, perdonen, la carga Q, ¿no? Uy, perdón. Confusión mía. A este le llamaremos 1, ¿ya? Este, ajá, ya. Perdonen, lapsus, me equivoqué de carga. La carga de análisis es esta, ¿ya? Muy bien. Y como les decía, ¿no? Entre la carga de este extremo, este, la carga Q, ¿no? Con la carga 1, son el mismo signo, así que se repelen. Por eso es que se va hacia la izquierda la fuerza esa. Pero la carga Q con la carga esta 2 que tenemos, que son de diferentes signos, entonces se atraen. Entonces, para este caso, la fuerza va a tener el sentido, sería la que le ejerce 2. ¿Qué buscamos? Que ambas sean iguales, ¿no? Q1 con sobre Q2. Eso es lo que, perdón, que la fuerza de color celeste sea igual a la de azul. Eso es lo que nosotros nos dice el problema. Muy bien. La fuerza que le aplica uno, a ver, ¿cuánto sería? Por ejemplo, creo que... Uy, no sé. Bueno, ¿no? La carga que tiene esto, ¿cuánto sería? A ver, por ejemplo, tenemos eso, ¿no? La fuerza que le aplica, por ejemplo, la fuerza 1, va a ser igual a 9 por 10 a la 9, ¿no? No sabemos. Por su carga, ¿no? Que es 4Q. 4Q, 4Q por Q, ¿no? Sobre, sí, sobre X al cuadrado, ¿no? Hasta ahí no hay duda. Y lo mismo con el otro, F2 va a ser igual, ¿cuánto? 9, ¿no? La misma constante, 9 por 10 a la 9 por su carga, que hace 9Q por Q sobre Y al cuadrado, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, ambas tienen que ser iguales, ¿no? Como estamos en el hipotético caso que F1 es igual a 2, ¿qué pasa, no? La constante se va, ¿no? Con el Q, y te quedaría justamente lo mismo, ¿no? ¿Qué te debería ver? Por ejemplo, 4 sobre el X al cuadrado igual a 9 sobre el Y al cuadrado. Y ya nos piden que hayamos la relación X sobre Y, ¿no? Entonces, X cuadrado sobre Y al cuadrado es igual a 4 novenos, ¿no? Entonces, X sobre Y es igual a 2 tercios. Sí, ¿no? Yo creo que se ve directo. Sí, ¿no, chicos? ¿Alguna duda? Creo que el ejercicio ha sido directo. Sí, ¿no? No hay duda, chicos, ¿no? ¿Duda alguna? No, ¿no? Muy bien. Pasaremos entonces a lo que sería el siguiente ejercicio.
Muy bien. A ver. Digamos, tenemos esto, ¿no? Lo que eh, tenemos, ¿no? Tres partículas con cargas idénticas están situadas en los vértices de un triángulo equilátero. Si la magnitud de la fuerza electrostática entre dos de ellas es 3, ¿no? Entonces, la magnitud de la fuerza resultante sobre una de ellas es cargas idénticas, recordemos, ¿no? Muy bien, ¿no? Tenemos acá eso, ¿no? Acá tenemos eso de acá, que sería justamente acá una. Acá, ¿no? Justamente para una distancia que no me interesa, la verdad. Tenemos dos cargas, ¿no? ¿Con qué? ¿Con signos qué? ¿Con cargas qué? Con cargas idénticas. Ponte que sean positivas. La verdad no interesa. No sé, pueden ser dos positivas. No, y entonces tenemos que hay una fuerza entre ellas, no, eso no hay duda. Como la fuerza, los dos son del mismo signo, entonces las fuerzas son de este modo. Y nos dice que esta fuerza rosadita es de ¿cuánto? Nos dicen que es de raíz de 3, ¿no? ¿No? Muy bien. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la circunstancia? Es que de acá, uy, perdón, de acá nosotros vamos uy, mejor lo pongo con el correcto. De ahí es que nosotros formamos un triángulo, ¿no? Nos dicen eso. Justamente, y lo vamos a colocar acá. Y justamente la carga tiene que ser la misma también, ¿no? Porque acá nos dice los tres, ¿no? Cargas idénticas. Entonces, la carga de esa tercera también va a ser, supongamos, positiva, ¿no? Como pues. Entonces, justamente ese es el análisis. Entonces nos dice, ¿cuál va a ser justamente la fuerza resultante sobre una de ellas? Como es simétrico, solo bastaría analizar uno de ellos, ¿no? Analicemos sobre este, por ejemplo. ¿No? A ver, nosotros vemos de acá de esto, ¿no? Justamente dos cosas, ¿no? Que esto es de acá, ¿cuánto? 60, ¿no? Porque es equilátero. Entonces, aplicas esta fuerza de acá, ¿no? Entonces, igualmente, también sería justamente de un vector de 60, ¿no? Ambos con raíz de 3 y formando un ángulo de 60, ¿no? Entonces, ¿cómo sumamos esos vectores? Dirás, ¿no? Muy bien, es fácil. Es muy fácil, muy fácil, chicos. Tenemos que hacer la descomposición de uno de ellos, sin duda, ¿no? Porque ambos son del mismo módulo. Muy bien, entonces, tenemos que hacer la suma de estos dos vectores que tienen el mismo módulo. ¿Cómo los hacemos? A ver, chicos, si lo recordarán justamente de lo que, cuando hacíamos suma de vectores, este, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Dos vectores, un vector, ¿no? ¿Qué hacíamos? Simplemente era descomponer, ¿no? Justamente. Vamos a descomponer el segundo vector de acá en dos vectores, ¿no? Justamente. El segundo vector de acá lo vamos a descomponer en su componente justamente de ese tipo, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Si este es igual a raíz de 3, por ejemplo, a ver.
raíz de 3, ¿cuánto debería ser esto? A ver, por ejemplo, como este es ángulo de 60, esto debe ser 1, ¿no? Recordemos. Y como debe ser ángulo de 60, ¿esto cuánto sería? A ver, por ejemplo, 1, perdón, no, estoy mal, no. A ver, espérate. Sí, perdón, esto, perdón, raíz de 3 sobre 2, perdón, ¿eh? Sí, ¿no? Si recordarán de los ángulos notables, y este es raíz de 6, ¿no? Raíz de 3, perdón, raíz de 3, sí, ¿no? Sí, 3 medios, perdón. 3 medios. Y el otro es justamente, es lo que nos interesa, ¿no? Porque justamente sería esta parte de acá, de acá, sería justamente raíz de 3 coseno de 60, ¿no? Porque recordemos, es 60, coseno de 60, ¿no? Y la parte de acá es, bueno, ¿no? Seno de 60, ¿no? Es raíz de 3 coseno de 60, seno de 60 es, claro, ¿no? Es un medio. Perdón, raíz de 3 sobre 2, perdón. Y bueno, el coseno es un medio. Sí, sí. Y bueno, esto sería justamente la relación. Entonces, justamente el vector resultante, que se va a obtener un vector, va a ser así, ¿no? De esta manera. ¿Cuánto sería? Sumando, ¿no? Serían las componentes, ¿no? Tendría una componente en I, la fuerza resultante en uno de ellos sería con componente en I, ¿cuánto? Raíz de 3 más raíz de 3, va a ser 3 raíz de 3, no, 3 raíz de 3 sobre 2, y más 3 medios, ¿no? 3 medios en J, perdón, menos 3 medios en J. ¿Cuánto es en valor, es un módulo eso? A ver si me lo dan, chicos. Eso es, a ver, si me permites, 9, 3 entre 4, más 9, 4. 9, 3. El módulo es de 3, ¿no? Claro, el módulo es de 3 newtons. 3 newtons. Bueno, a mí me salió 3 newtons, chicos. Recordemos, ¿no? Porque justamente si lo descompones, esto sería en este componente y en una componente de acá. Las dos componentes que se van hacia la derecha se suman, ¿no? Raíz de 3 más raíz de 3 medios va a ser raíz de 3 raíz de 3 medios. Y el otro, ¿no? Que es J hacia abajo, con el 3 medios, pues esto queda así, ¿no? Y bueno, saldría justamente en módulo, me saldría de lo que ven ahí. 3 newtons. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Oh, claro, ¿no? Sí, yo creo que sí. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice, no, dos esferitas, ¿no? Dice una esferita de 2 gramos de masa y de 3 a la 10 a la menos 8 de Coulomb de carga. Está suspendida por un hilo, ¿no? De 5 centímetros de longitud. Gira alrededor de una carga inmóvil. Igual a la carga de la esferita, ya 37 grados es el ángulo que forma, ¿no? El ángulo que forma la dirección del hilo con la vertical. Y ahí es la velocidad angular, ¿no? Con la que espera gira. Muy bien. Es un poco un problema que combina ya un poco de ambos, ¿no? Tenemos una esferita acá y otra esferita acá, ¿no? Y que hace justamente una trayectoria así, ¿no?
Y justamente acá tenemos un hilo, ¿no? Ese es justamente el dibujo, ¿no? Bueno, supongamos que nos da la carga, nos dice que es positiva, ¿no? Así que le ponemos positivos acá. Bueno, tenemos que la fuerza, en este caso, nos dice que gira, ¿no? Dicen alrededor de una carga inmóvil, ¿no? Igual a la carga de la esferita, ¿no? Ujú. Dice inmóvil, ¿no? Igual a la carga de la esferita. Sí, entonces ay, perdón, como es positivo, tenemos que justamente las fuerzas es de tipo repulsiva. Entonces la fuerza es hacia afuera, ¿no? Tenemos, aparte de la cuerda, ¿qué sacamos? A ver, por ejemplo, de la cuerda sacamos, hay otra fuerza, ¿no? Hay una fuerza en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Por la cuerda. Lo jala, ¿no? Lo jala, entre comillas. Esa es la fuerza de tensión que tenemos, ¿no? Y aparte está girando, dijimos, uniformemente. Así que solo hay fuerza centrípeta. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de acá? Bueno, no, aparte tenemos, dice que forma, dice, un ángulo de 37 con la vertical. Es decir, que acá hay un ángulo de 37, ¿no? O acá, ¿no? Como quieran tomarlo acá. 37. Muy bien. Y bueno, ¿no? Sin duda también tenemos lo que sería justamente el peso, ¿no? El peso, ¿no? Justamente de lo que sería el bloquecito, ¿no? Que nos da una esfera que es de 2 gramos. Muy bien, ¿qué haríamos ahí? Por ejemplo, ya tenemos todos los datos en el dibujo. Primero, calcula la fuerza. La fuerza, ¿cuánto es la fuerza eléctrica? La fuerza es esa. La fuerza eléctrica es igual a 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. ¿Qué más? 9 por 10 al 9 dice que ambos son de la misma carga, ¿no? Entonces va a ser 9. Sería, ¿no? Multiplicándolo de 9 por 10 a la menos 16, ¿no? Ya tomando en cuenta las dos cargas de frente y multiplicándolas. 9 por, 9 por 10 a la menos 16 sobre la distancia de ambos, que va a ser, bueno, ¿no? Va a ser 25. 25 por 10 a la menos 4. ¿No? Tenemos eso ahí. ¿Cuánto sería la fuerza entonces? La fuerza que es ser igual. Va a ser igual a 18 sobre 25. 0.72. Ah, perdón. 81 sobre 25. No, ¿qué hablo? Perdonen. 37, ¿no? ¿Cuánto es la longitud de lo de 5 centímetros, ¿no? Tenemos que justamente, perdónenme, la longitud de esto, a ver, ¿cuánto es? Si esto de acá es de 5 centímetros, esta longitud de acá por 37, es como 3 centímetros, ¿no? Por el ángulo, no, por el triángulo notable. Sí, perdonen, acá había un pequeño lapsus. Esto sería, la distancia entre los dos bloques es de 3 centímetros, entonces, acá lo que sería 9, ¿no? Lo que significaría que esto de acá se va con un breve, justamente, y te quedaría, lo que indica, te va a quedar justamente, perdón, eso, 9 por 10 a la menos 16, ¿no? Perdón, ¿qué hablo? A la menos 3, ¿no? Eso sería justamente la fuerza que le aplica el esto, ¿no? Justamente, ¿su peso cuánto sería? A ver, aplicando la ley de Newton, ¿no? Newton, sería, no dice 2 gramos por la gravedad que es 10. Bueno, ahí dice 2 gramos, que es
bueno, ¿no? Este es F, ¿no? Este es el peso. Acá, el peso va a ser simplemente lo que sería, ¿no? 2 gramos, ¿no? Que va a ser 2 por 10 a la menos 3 kilogramos por la gravedad, que es 10, ¿no? Que va a ser nada más y nada menos que 2 por 10 a la menos. Muy bien. O 20, ¿no? 20 también por 10 a la menos. ¿Y qué más tenemos? De acá tenemos que justamente el peso es si nos damos cuenta de la tensión, justamente, o bueno, no, mira, si descomponemos acá en un lado aparte para que se pueda ver mucho mejor, tenemos esto, ¿no? La tensión, justamente, la tensión, la fuerza y el otro es el peso, ¿no? Justamente, podemos descomponer la tensión y obtendríamos otras dos componentes, ¿no? Justamente la que sería esta, ¿no? Descomponiendo lo que sería, a ver, por ejemplo, este sería T seno, ¿no? Seno de 37. Y el otro es claro, T seno, y el otro sería acá sería justamente el T coseno, ¿no? T coseno de 37. Hasta ahí no hay duda, ¿no? Por el ángulo que vemos acá, ¿no? De 37 grados. Entonces, teniendo estas cosas acá en mente, ya podemos sacar dos cosas, ¿no? Justamente que como no se mueve respecto a la horizontal, ¿no? En el eje Y está quieto, quiere decir que esto, de acá y justamente el peso son iguales, ¿no? El peso es igual al seno de 37, ¿no? Seno de 37 por la tensión, un módulo, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer para hallar la tensión. Entonces, la tensión va a ser igual, ¿no? Al peso sobre seno de 37. Seno de 37 es 3 quintos, o, ¿no? A ver, seno de 37 3 quintos, ¿no? 3 quintos. Entonces, esto va a ser ¿cuánto? A ver, 3 quintos. Va a ser 10 sobre 3. Bueno, va a ser 3.33 por 10 a la menos 2. ¿No? Esa es justamente la tensión. Ya, muy bien. Pero ¿por qué calculamos eso? Porque nosotros vamos a tener que hallar justamente la fuerza normal. Y la fuerza normal va a ser justamente la suma de la fuerza, la fuerza eléctrica que va hacia afuera, menos, bueno, perdón, va a ser la tensión, ¿no? T cos de 37 que va hacia adentro, menos la fuerza eléctrica que va hacia afuera. Eso va a ser la fuerza centrípeta, perdón, ¿no? La fuerza centrípeta. Entonces esa que la denominaremos como C va a ser igual a eso, ¿no? Justamente, como hemos dicho, T coseno de 37, T cos de 37 menos la fuerza eléctrica. Y entonces, coseno de 37 es seno de 53, ¿no? Recordemos, 53 es 4 quintos. Es decir, va a salir esto 2.66. Esto 2.666 por 10 a la menos 2 por el otro, ¿no? Que va a ser menos el otro que es 9 por 10 a la menos 2. Bueno, ¿cuánto es esto? Más o menos esto es aproximadamente 1.7666.
¿no? Por 10 a la menos 2. Muy bien, ya tenemos la fuerza centrípeta. Entonces, recordemos, ¿cómo se calculaba la velocidad? Si retrocedemos un poco, tenemos, ¿no? Que justamente la frecuencia angular, ¿cómo se calculaba? A ver, tenemos la aceleración centrípeta, mira. La aceleración centrípeta es igual a frecuencia angular por radio. Frecuencia. La frecuencia angular por radio, ¿no? A ver, ¿dónde está? Uno, acá. Frecuencia angular por radio, ¿no? Entonces tenemos esto. Esta es la fuerza centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta será eso, pero dividido sobre lo que sería el... Claro, por eso. El W sería Uy, perdón, a ver. Coseno, ¿no? Uy, sí, tienes razón, tienes razón. Uy, gracias por saberme de mi error. Gracias por saberme de mi error. Sí, coseno. Y acá sería seno. Gracias por saberme del error. Ujú. Seno de 37. Muy bien. Entonces, como tenemos eso, ¿no? Coseno de 37 era seno de 53, 4 quintos. Sí, 10. Claro, esto sería entonces 2,5. ¿Correcto? Ujú. Sí, 2,5. Esto sería como si sería 2,5. Entonces seno de 37 va a ser ujú, coseno de 37. Sí, coseno de 37. Entonces esto de acá sería 1,5, ¿no? Si no, si me corrigen, 1,5. 1,9 y esto sería 0,6. Sí, ¿no? Me corrigen si no, ya. Eso sería el cálculo de la fuerza centrípeta. Entonces, eso mismo que nos salió ahí, tenemos que dividirlo sobre, entonces, la aceleración centrípeta, ¿no? La aceleración centrípeta, fuerza centrípeta sobre masa. Bueno, eso es lo mismo, va a ser, ¿no? 0,6 por 10 a la menos 2 sobre la masa. Ujú. ¿Qué es cuánto? 2 gramos. Que es 2 por 10 a la menos 3. Bien. Lo que nos saldría cuánto, pues nos sale la aceleración centrípeta que es de 10 a la 3, 3, 3, ¿no? Nos sale 3, que es 3. 3, bien, muy bien. Y recordemos, ¿no? Que la aceleración centrípeta es igual a la frecuencia angular al cuadrado por radio. Entonces, la frecuencia, entonces tenemos que la frecuencia angular al cuadrado es igual a aceleración centrípeta sobre el radio. El radio es de 3 centímetros. O sea, es decir, de 3 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Entonces esto te va a dar que justamente la frecuencia angular es cuánto. Eso es de 10, ¿no? 1000. ¿No? Esa es la frecuencia angular al cuadrado. Entonces la frecuencia angular... perdón, 3 centímetros, perdón. Ese es... Perdón. Entonces la frecuencia angular de cuánto es, ¿sabes? De 10, ¿no? De 10 radianes por segundo. Bien. Y ese es el ejercicio, ¿no? Podemos ver que el ejercicio es un poquito largo, tal vez, ¿no? Pero ¿se entendió, chicos? Voy a alcanzarles los formularios de asistencia. Antes. Mientras van marcando, trataré de hacer un ejercicio más. Este,
Bien, ahí les mandé lo que sería el formulario de asistencia. Vayan llenándolo. Voy a continuar, ¿no? Justamente tratando de hacer. ¿Alguna duda, chicos? ¿No para resolverla ahorita? Porque ya no nos queda mucho tiempo. Nos queda algo de 15 minutos. Perdón, 5 minutos. ¿Alguna duda? Para pasar al siguiente, si no. Bien, pasemos al siguiente. Bueno, este de acá es directo, ¿no? Justamente. Este también, ¿no? Les recomiendo que lo analicen. Esto es reemplazando la ecuación. Simplemente, supongo que son iguales las fuerzas. Y traten de formar una ecuación, ¿no? Justamente. Ah, no, acá no es, perdón. Esa no es. Acá, ¿no? Traten de formar una ecuación. Bueno, de hecho, no formar una ecuación, sino y traten de analizar, ¿no? Si esto está, cómo se comporta, ¿no? Algo así. ¿Cuándo? Bueno, quiero resolver este ejercicio, ¿no? Justamente, porque es más relevante. Tenemos esto, ¿no? Mira, lo que sería el caso 1 y el caso 2. Se muestran, ¿no? Dos masas, dicen equilibrios diferentes y luego dice, ¿será correcto cuál? ¿Cuál de los 5? El que no sé. ¿Son iguales los ángulos? No, pues, creo que es fácil de verlo, ¿no? Acá la distancia entre los dos, ¿cuánto es? Y acá la distancia entre los dos, ¿cuánto es? Acá la distancia entre los dos es menor que D. Acá la distancia entre los dos es mayor que D. ¿Qué quiere decir? Que para esta carga Q, por ejemplo, que tiene acá, ¿no? Su alfa, recordemos, ¿no? Justamente, recordemos que si hacemos esto, la tensión justamente en ese bloque va a ser, esta de acá va a ser justamente, se va a proyectar, ¿no? Justamente acá, con el alfa. Y esta parte de acá va a ser que la tensión, ¿no? Por T por el coseno de ese ángulo, ¿no? Que va a ser acá T cos de alfa, ¿no? T cos de alfa, ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿no? Justamente que acá saldría T cos de alfa y bueno, ¿no? Acá abajo sería T sen, ¿no? T sen de alfa. Es decir, que la fuerza eléctrica sobre el seno de alfa, alfa es igual a la tensión. Perdón, perdón, seno de alfa por T, seno de alfa por T es igual a la fuerza eléctrica. Es decir, que el seno de alfa es igual a la tensión sobre la fuerza. Muy bien. Lo mismo se cumple con el otro, ¿no? Con el caso beta. Seno de alfa, ¿no? Seno de beta es igual al otro, ¿no? T sobre F, F2. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que si en el primero el caso la fuerza es menor, entonces el seno es mayor. Si el seno es mayor, ¿qué quiere decir? No, perdón, la fuerza es menor, ¿no? Claro, sí, ¿no? Sí, y en el segundo caso igual, ¿no? Si, por ejemplo, en el caso de beta, justamente la distancia es menor, pero, no, perdón, perdón, en el caso uno es mayor a D, entonces, como el F es mucho más grande, entonces, el cociente de T entre F va a ser menor, entonces va a ser más cercano a cero, ¿no? Digámoslo así, más pequeño. Y en el otro 3F2, entonces, como va a ser mayor, entonces, el seno de B va a ser más alto, ¿no? Entonces, ¿qué sacamos de acá justamente? Que el beta va a ser mucho más grande que el alfa. No creo que es fácil de verlo, ¿no? Porque tenemos justamente que la fuerza depende,
Este, el alfa, el F, depende, ¿no? Del uno sobre su distancia. Entonces, este factor cuadrático, entonces T sobre F, ¿de qué depende? A ver, va a ser dependiente de su distancia, del cuadrado de su distancia. Entonces, T de F, ¿en dónde va a ser mayor? O sea, donde la distancia es mayor, es decir, en el caso, uy, claro, ¿no? Mm, claro, pues en el primer caso, ¿qué va a ser, por ejemplo? A ver, en el primer caso va a ser, la distancia va a ser más grande, entonces la fuerza va a ser más pequeña. Entonces el seno de alfa va a ser más grande. Mm, uy, uy, uy. Pero tenemos otra ecuación también, ¿no? La del peso también. Así que de ahí podemos sacar eso, ¿no? Entonces, ya les dejo ya el análisis para ustedes porque ya nos está ganando el tiempo. Pero sin embargo, así, ¿no? Primero sería esto, ¿no? Hallar esta ecuación y el segundo sería trabajar con los pesos, ¿no? Ujú. Porque recordemos, ¿no? Que... No, no, no es necesario tampoco, ¿no? No, no, no es necesario, pues, porque recordemos, ¿no? Que el peso se está equilibrando en todo momento y a su vez también la carga eléctrica. Así que sí, la solución solo saldría de estas dos ecuaciones. Analícenlo bien y con calma y para que les puedan dar solución, ¿no? Claro, sí. ¿Alguna duda, chicos? Si no, daría por concluida la sesión de hoy día. ¿Alguna duda? Ujú. Bien, no hay duda, chicos, ¿no? Entonces, aquí acabaría la clase de hoy día. Espero que haya sido de su provecho. Cualquier consulta o duda, pueden hacerla llegar a través de los grupos, ya como saben. Les invito, ¿no? Que lo revisen los ejercicios. Hay ejercicios bonitos para analizar. Y bueno, eso sería todo, chicos. Claro, este, claro, en el caso uno no. Lo que sería justamente la magnitud de la fuerza no depende si es de propiamente si es repulsión, ¿no? Eso de si es repulsión o si es atracción es para el signo. Pero en este caso, de caso uno, donde se repulsan, como se repulsan, se empujan hacia afuera. Entonces, como se empujan hacia afuera, van a irse a como alejarse. Y como se alejan un poquito, justamente el alfa es como hacia afuera, ¿no? El ángulo que se forma de alfa es hacia afuera. Sin embargo, como la distancia es mayor, su fuerza es menor, ¿no? Su fuerza, justamente la fuerza es menor, ¿no? Justamente. Entonces tenemos que, por ejemplo, hemos hallado que el coseno, perdón, el seno, ¿no? El seno, coseno. No, a ver si voy a robarme unos segundos, si no, lo resuelvo rápido, para dejarles con idea, ¿no? Justamente. Tienes acá, ¿no? La bolita y tu alfa, ¿no? Bueno, ¿no? Esto es justamente, esta es la tensión, ¿no? Vas a tener acá tu tensión. Y bueno, ¿no? Quieres descomponerlo. Como conoces este alfa, tienes que utilizar razones trigonométricas, ¿no? Este, esta parte de acá, ¿cuánto sería? A ver, por ejemplo, este de acá sería, por ejemplo, recordemos, ¿no? Seno, ¿qué es seno? Seno, ¿no? ¿Qué es seno de alfa? Eso es justamente, ¿qué es seno de alfa? Sí, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Sí. Ujú. Claro, porque sí, este, eh, sí, este es el seno de alfa.
Y el otro igual, ¿no? T seno de alfa y el otro es sí, T seno de alfa. Ujú. Y en el otro caso T seno de beta, ¿no? Ujú. Pero en este caso, ¿qué sería? A ver, por ejemplo, en este caso sería igual a la fuerza eléctrica. ¿Qué tenemos acá también? La fuerza. Para el primer caso, ¿qué tenemos acá? Para el primer caso, la fuerza, ¿cómo sería? Como son más lejanos, este F es menor que este F, ¿no? Este F1 y este F2, ¿no? Tenemos que F1 va a ser menor que F2, ¿no? La fuerza en el caso 2, ¿no? ¿Por qué? Porque como están más cerquitas, la fuerza es mayor, ¿no? De la ecuación que hemos tenido de la ley de Coulomb, ¿no? Sacamos esto. Como eso es menor y eso es menor, entonces tenemos que T seno de A de alfa es menor que T seno de beta. No hay duda, ¿no? Como T es una constante positiva, entonces tenemos que seno de alfa es menor que seno de beta, ¿no? ¿Qué sacamos de esto entonces? Nosotros sabemos que justamente si nosotros consideramos este intervalo, ¿no? De 0 acá, el seno es creciente, ¿no? O bueno, no decimos esto, ¿no? Si tú tienes un punto acá y un punto acá, justamente, y este punto de acá es mayor a este punto de acá, entonces el seno de ese punto mayor va a ser mayor al seno del punto menor. Y eso sí, solo así, ¿no? Es decir, si se cumple lo de acá arriba, se cumple lo de abajo. Entonces, tenemos que también que A es menor a B. Y justamente eso, es la solución, ya está. Es la B. ¿Se entendió, chicos? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo creo que la solución es clarita. Genial. Ahora sí, bueno, si no tienen dudas, acá quedaría la clase, ahora sí, ¿no? Les invito a que revisen los demás ejercicios. Me quedo tres, nada más. Más que todo, ¿no? Lo 12. Que ahorita subiré el PPT. Bueno, eso sería todo, chicos. Si no hay dudas, eso sí. Sería todo. Hasta luego.